Muy bien, Dani arrancó el domingo pasado con una miniserie, como le llama Netflix, que la titulamos Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos, estamos arrancando el año, hoy es el segundo domingo del año, casi que llegamos a la mitad del primer mes del año, se vuela. Y está bueno plantearnos esto de comenzar de nuevo. Porque pareciera, no sé si tienen esa sensación, y Dani algo compartía, pareciera que cambia el dígito del año y por alguna razón tenemos la expectativa de que las cosas cambien. No sé por qué, vi algunos estados sobre esto también, ¿no? Pero cambia el año y es como que te sentís, wow, este año va a ser diferente. No sé por qué, no hay ninguna razón para que algo sea diferente, quizás ni en tu vida, ni en tu familia, ni en el país, ni en el mundo, pero alguna, no sé, expectativa de cambio se nos genera con el comienzo de algo nuevo. Quizás te pasa también cuando arrancas, no sé, una carrera nueva, un estudio, un curso o un ministerio nuevo, y decís, bueno, este año lo vamos a hacer bien. Pero sabes que ese deseo, simple deseo, seguramente si no se baja a algún paso concreto, no genera ningún cambio real. Hay una frase, decime si la escuchaste, y dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La versión más compleja de la frase dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. O sea, si esperamos que simplemente por esa expectativa, por ese deseo de que las cosas sean diferentes, que realmente haya un cambio, pero seguimos haciendo lo mismo, estamos locos, dice la frase. Claramente, cuando repetimos el mismo ciclo, llegamos a los mismos resultados. Y no sé si estuvieron el domingo pasado cuando Dani nos compartía de la lancha, cuando le tocó manejar la lancha por primera vez, que la primera vez lo que hizo fue mirar el motor. ¿Y qué hizo la lancha? Empezó a girar en círculos. ¿Y cuál fue la solución para estar atrapado en círculos? ¿Qué tuvo que hacer? Mirar al arbolito en el horizonte. Nos vamos a ir acordando de tu ejemplo, Dani, estuvo muy bueno. Mirar al horizonte, mirar un punto lejano que enfocara no solo su visión, sino también la lancha hacia adelante. Y sabes que lo mismo nos pasa en cada área de la vida. Cuando no tenemos un punto hacia el que apuntamos, algo que dirija nuestra vida, que dirija nuestros pasos, y simplemente tenemos un deseo de manejar bien la lancha, y hacemos lo mejor posible, pero estamos mirando hacia atrás, seguramente nuestra vida siga dando vueltas en círculo. Así que el desafío de hoy, lo que quisiera que podamos conversar y sobre todo buscar en la Biblia es ¿qué nos habla Dios acerca de proyectarnos, acerca de planificar? Porque pareciera un tema de, no sé, de un curso de negocios o de alguna materia del secundario de la facu, pareciera un tema secular, pero sabes que la Biblia es bastante clara en esto de ser diligentes y proyectar, mirar hacia adelante, planificar. Así que vamos a abrir un libro casi en la mitad de la Biblia, Proverbios, que tiene mucho consejo práctico sobre estas cosas. Y vamos a hablar acerca de cómo la Biblia nos lleva a planificar. Mientras vas abriendo el libro y dejarlo abierto, porque vamos a ir y volver en algunos versículos en Proverbios, quería decirte que planificar es lo siguiente, es establecer un objetivo, o sea, entender hacia dónde quiero ir. Puede ser en la vida en general o puede ser en un área muy específica, pero establecer un objetivo y establecer después el camino o la estrategia para llegar a ese objetivo. ¿Bien? Esa es la planificación. Miro un objetivo, pero después defino el cómo, no solo el qué, sino el cómo. ¿Cómo voy a llegar a ese punto? Y la Biblia nos enseña cómo podemos planificar, cómo podemos hacerlo a la manera de Dios, como Dios lo enseña. Mira, vamos a abrir Proverbios 21, versículo 5. Proverbios 21, versículo 5, yo voy usando distintas versiones, porque a veces alguna versión nos aclara alguna palabrita mejor que otra. Les leo ahora en la NTV y dice así, Proverbios 21, 5, dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Presten atención a la primera parte, los planes, ¿cómo dice? Bien pensados. Y esa es la primera clave de planear, de proyectar nuestra vida según lo que Dios quiere. El pensar bien, pensar bien. ¿Sabes qué? El otro día me decía la Marce, José, vos vivís acelerado, siempre que te veo vas y corres y venís, estás siempre apurado. Y es cierto, yo
por lo menos cuando estoy el domingo acá, es como que uno va y viene y habla con una persona y busca. No sé si te pasa en la vida que vivimos cada vez más acelerados y con menos tiempo para sentarnos a pensar. De hecho, queremos y tenemos las cosas rápidas. Esta semana tuve que hacer trámites por la compu y con 10 clics hice un trámite que antes requería ir al CPC y antes quizás ir al centro y perder varias horas de estar ahí haciendo la fila y esperar que te atiendan y que te impriman un papel. Y ahora lo haces con algunos clics de tu casa. Bueno, el microondas, que lo tenemos hace muchos años, es esperar 20 segundos para tener la leche caliente para el Tommy. Y todo es rápido así. Y esa aceleración, decime si no te pasa, pero estás un segundo sin una tarea para hacer porque te tocó esperar o porque te paraste frente al microondas a los 20 segundos. ¿Y qué haces? No hacen lo mismo que yo, ¿no? ¿No sacan el celu y se fijan si hay una notificación? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, es como que algo hay que tapar ese tiempo muerto, porque no podemos estar 20 segundos esperando sin hacer nada. Yo por lo menos saco el celu, si tenés una notificación, capaz que te pones a responder el mensaje o entras a tus redes y te distraes un rato. Pero es como que la cabeza está en esa vorágine de hacer y de hacer y de hacer, y cada vez hay menos tiempo de lo que dice este versículo, pensar bien. Jesús decía en un ejemplo, el que quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta y calcula el costo? Y dice, y el que quiere salir a pelear, ¿acaso no se sienta y calcula cuánto ejército tiene su enemigo para ver si lo va a poder hacer frente? Fíjate la palabra que usa Jesús, que está hablando de calcular el costo de seguirlo a Él, pero habla de sentarse. Y eso implica hacer una pausa. Sentarte quizás con tranquilidad sin el teléfono, quizás sin otras personas que estén, no sé, hablándote de otro tema, para poder pensar y concentrarte en esto, en lo que Dios te pide que proyectes. Porque lo contrario a planificar es improvisar. ¿Y es bueno improvisar? ¿Tener la capacidad de improvisar? Depende del área. Por ejemplo, en el fútbol, cuando hay un futbolista que sabe improvisar, es muy bueno, es muy valioso en el equipo. Pero si el equipo y el director técnico y todo el equipo técnico lo único que hace es improvisar y llega al partido y no tiene idea contra quién juega, no tiene idea de la formación que va a hacer, y solamente depende de la improvisación de sus jugadores, seguramente es un desastre, ¿verdad? Lo mismo en la música. Hoy intenté improvisar una canción y así me fue. Cuando improvisan los músicos, es lindo escuchar a músicos que saben improvisar, que saben hacer un punteo y que en el momento van tirando notas, pero si hiciéramos eso todos los domingos y si no hubiera la hojita con las notas, si no nos pusiéramos de acuerdo en qué tono tocamos la canción, cuántas veces repetimos, y si no nos juntáramos un poco antes de ensayar, si todo fuera improvisación, seguramente habría menos gente en la iglesia, seguramente no sería lindo, agradable, porque la improvisación te salva en algunos momentos. ¿Sabes que en la vida podemos vivir a base de improvisación? ¿Qué es improvisar? Se me presenta una situación, una decisión, y hago lo que mejor me parece en el momento. Voy por acá o por allá, según lo que la situación me parece que demanda o lo que mi cabeza me indica para esa situación. Entonces, en cada punto voy decidiendo lo mejor. Voy viviendo día a día. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar de aquí a una semana, no me importa. Yo voy día a día y cada día tomo las decisiones de ese día o de ese minuto. La planificación, en vez de estar mirando los próximos 2 metros, mira el arbolito en la orilla. Es decir, mira más adelante, mira quizá el próximo mes, al próximo año, y adelanta y pone objetivos a lo lejos y se puede concentrar, pero también puede pensar en los pasos que hacen falta para llegar ahí. Y sabes que eso implica que a veces el paso que voy a dar hoy no es el que más beneficio me da hoy, pero es un paso que me va a dar más beneficio o me va a permitir llegar al objetivo que me planteé. Miramos al siguiente versículo, que nos habla un poquito de esto. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, versículo 6, nos presenta a un hermoso personaje. Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, el ejemplo, la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¿Sabes que planear
planificar, proyectarse según lo que Dios quiere, no solo implica pensar bien, frenarse a pensar, sino que también implica asumir el costo, asumir el sacrificio. Porque siempre que hay un plan, hay un sacrificio. Esto que te acabo de decir, cuando uno improvisa, en cada situación va buscando el mayor beneficio puntual. Pero cuando yo planifico, estoy dispuesto a sacrificar beneficios actuales para poder llegar a un objetivo más grande en el futuro. Vamos a un ejemplo práctico. Si estás estudiando para rendir una materia, ¿a alguno le falta rendir algo en febrero, marzo? Sí, a alguno, muy bien. No, muy mal. ¿Alguno está por rendir algo en la facu, tiene fecha de examen? Muy bien. Cuando uno se está preparando para rendir, naturalmente tiene que renunciar a ciertos placeres que quizás el que tenés al lado lo está disfrutando. En el verano el del lado se fue al río y vos sabés que tenés que estudiar porque no vas a llegar, tenés tu plan de estudio, tenés tus días ya pensados. Entonces renuncias a eso, quizás renuncias a mirar la serie o todo el tiempo que te gustaría la serie, porque sabes que te estás preparando para rendir ese examen. Entonces hay un sacrificio. Si pensamos en lo económico, si todo lo que te entra todos los meses es lo mismo que sale, y no necesariamente porque llegás con lo justo a cubrir tus necesidades, sino porque plata que tenés en el bolsillo, plata que te gastas, o hasta gastás más de lo que entra, en algún gusto, en algo que no era una necesidad, pero se te cruzó y te gustó. Si eso pasa todos los meses, no vas a estar preparado cuando venga el momento de necesidad, no vas a tener ningún fondo al que recurrir cuando hizo falta comprar, no sé, un remedio. Y fíjate el ejemplo de la hormiga. ¿Cuándo junta la hormiga su comida? En el verano. ¿Por qué en el verano? Porque hay hojitas verdes, porque pasó la primavera, hay mucho para juntar. Entonces, si la hormiga viviera de la improvisación, se despierta un día, ve que está todo verde y dice, qué lindo, Dios me bendijo, vamos a comer. Y se dedica la hormiguita a disfrutar del pasto verde, de las hojitas verdes, de todo lo que pueda disfrutar en ese momento. Eso sería una hormiga sin planificación, una hormiga improvisada. Pero la hormiga, que Dios la creó con esta capacidad de proyectarse, ¿qué hace la hormiga? Dice, va a venir el invierno, necesito provisiones. Entonces en el verano, donde hace calor, donde le va a costar, donde podría estar disfrutando de la abundancia, se proyecta y no, guarda los recursos para poder vivir bien el tiempo del invierno donde no va a tener esos recursos. Mira, lo llevamos a un ámbito totalmente diferente, el ámbito de la lucha espiritual. Todos nosotros luchamos con el pecado en distintas áreas. Cuando uno está luchando con un pecado puntual, normalmente tiene sus tiempos de mayor intensidad y de menor intensidad en la lucha. O sea, hay tiempos donde uno está con mucha lucha, quizás muy cerca de caer, pero también hay otros tiempos donde pareciera que se relajó la lucha, se alejó el que nos tienta y estamos más tranquilos o nos sentimos en victoria. Lo podríamos llamar ese tiempo el tiempo del verano, el tiempo de la victoria, de la tranquilidad. Si cuando llega ese tiempo donde vos no estás siendo tentado, vos te relajas y decís que bueno, ya tengo victoria, me olvido del pecado con el que luchaba antes y me relajo, cuando vuelva la tentación, no vas a estar preparado para afrontarla. El momento del verano o el momento de la tranquilidad, el momento donde nos sentimos tranquilos, victoriosos, es el momento para ir, como dice Efesios, a armarnos con toda la armadura de Dios. Porque cuando llega la tentación no tenés el tiempo de memorizar los versículos que necesitabas, o de orar como necesitabas, o de hablar con una persona a la que le vas a rendir cuentas. Ese momento ya es tarde, es cuando llegó el invierno. Pero cuando estás en el verano, cuando estás quizás con un poquito más de fuerza, cuando podés levantar la cabeza, es el momento de prepararte para cuando venga el día malo poder estar firme. Fíjate cómo aún la lucha con el pecado requiere planificación, requiere proyectar. Si vivís simplemente el día a día, si hoy no soy tentado, estoy bien, disfruto de lo que tengo, y si mañana soy tentado, veré qué hago. Bueno, Dios te pide que aún en eso puedas levantar la cabeza y planificar y proyectar. Mira, te voy a leer una lista de ejemplos, porque quizás cuando uno menciona la palabra planificar, se le cruza por la cabeza, no sé, el que tiene su negocio, el que está estudiando una carrera, pero déjame leerte otros ejemplos donde sería útil planificar. Mira, quiero usar el don que Dios me dio para servirle. Sabes que tenés un don o varios y quisieras usarlos para servirle. Eso requiere planificación. Quiero dejar de ser alguien que explota de enojo o ponerle cualquier otro atributo de tu carácter. Dios te marcó algo en tu vida que tiene que cambiar y tenés el deseo, pero es solo un deseo. Entonces, como no hay un objetivo claro y no hay un plan para llegar a ese momento,
solo se queda en un deseo. Y un deseo no es un plan. Un deseo es solamente un sueño que proyecta, pero que nunca voy a alcanzar si no hay planes concretos para lograrlo. Mira, quiero crecer en la comunicación, en mi pareja. Quiero que logremos buscar a Dios juntos en familia. Quiero iniciar un ministerio para cubrir una necesidad en nuestra iglesia o en nuestro barrio que no está siendo cubierta. Quiero cambiar el auto. Quiero desarrollar una buena amistad con una persona. Quiero leer algunos libros. Quiero mantener la casa más limpia y ordenada. ¿Para cuántos es un objetivo 2026 este? Muy bien. La casa limpia y ordenada. Quiero crecer en cierta área de mi identidad en Cristo. Me quiero casar. Hay algunos allá que esperemos que se quieran casar. Quiero mejorar la relación con mis hijos. Quiero terminar el año sin llevarme materias. Quiero aprender a tocar la trompeta. No tenemos trompetista en el área de alabanza, así que si alguien tiene este objetivo, Dios lo bendiga y lo ayude a cumplirlo. Quiero prepararme para las misiones. Quiero ser más constante en mi tiempo diario con Dios. Quiero predicarle el evangelio a estas personas que tengo cerca. Quiero mejorar mi estado físico, eso está en mi lista. ¿Cuántas cosas como estas son deseos, parecieran los deseos que pedimos cuando soplamos las velitas? Pero sabes que ese deseo, solo como un deseo, como decía esta frase, no nos va a llevar a ninguna parte. Porque si seguimos haciendo lo mismo, seguimos dando vuelta en círculo en nuestra vida. Así que necesitas sentarte a pensar. Separar un tiempo, sentarte tranquilo, estar con la mente despejada y poder pensar, poder planificar. Pero en segundo lugar tenemos que asumir el sacrificio. Tenemos que entender que el plan siempre requiere algún sacrificio, renunciar a un beneficio hoy para poder avanzar hacia una meta que está más adelante. En tercer lugar, Proverbios 15, versículo 22. Proverbios 15, 22. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Unas páginas después, Proverbios 20, 18, dice, afirma tus planes con buenos consejos. Hay mucho consejo acerca de buscar consejo en Proverbios. Y sabes que el consejo es útil sobre todo cuando hay alguien que puede mirar tu vida desde afuera y quizás ya pasó por esa etapa en la vida, o quizás ya emprendió eso que vos querés emprender, o ya luchó con ese pecado, ya pasó por esa situación y te puede dar una visión externa, pero sobre todo cuando alguien te puede ayudar desde afuera a ver la situación desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Dios. Por eso el consejo no es cualquier consejo. ¿Sabes qué es importante también tener cuidado con el consejo que siempre es positivo? Cuando tenés un amigo y que hacen falta esos amigos que te palmean la espalda y que te dicen, vamos para adelante, metele que lo vas a lograr. Eso está re bueno, pero a veces puede ser muy peligroso. Porque si el objetivo que te estás planteando o el plan para alcanzarlo no está de acuerdo a lo que Dios quiere, es peligroso que alguien simplemente te palmee la espalda. Está bueno también esas personas críticas que te van a frenar y te van a decir, che, pero ¿estás seguro que eso es a lo que Dios te está llamando? ¿Estás seguro que tener los recursos para afrontar eso te conviene? A veces eso nos cuesta escucharlo, nos molesta en el momento, pero nos lleva a buscar en más profundidad el plan de Dios. Así que tercer clave de un buen plan es un plan que se desarrolla con consejos. Vamos al cuarto. Proverbios 13, versículo 4. Dice Proverbios 13, versículo 4, en la Reina Valera, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tienen algo en común el perezoso y el diligente. Los dos desean algo. Hasta ahí están en el mismo lugar. O sea, esta lista de quieros que yo les leí, de propuestas, de planes para el año, o de deseos para el año, la tienen ambos, el perezoso y el diligente por igual. Ambos dicen, quiero eso, sueño con eso, realmente tengo muchas ganas, mucho deseo. Hasta ahí estamos en el mismo nivel. Pero sabes que el diligente es el que está dispuesto a empezar a dar los pasos que hacen falta para llegar a ese objetivo. ¿Y cuántos sueños, cuántos deseos, si rebobinaras en tu vida,
quedaron solamente como un deseo? ¿Cuántas cosas en algún momento se te cruzaron como un proyecto, como un sueño, como algo que te encantaría? Desde cosas chiquitas y muy profundas, íntimas, o cosas grandes, proyectos externos, pero que quedaron ahí porque no fueron más que un deseo, que un sueño, algo que se cruzó por tu mente, pero que nunca bajó a los pasos concretos. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Un objetivo sin el plan para alcanzarlo no es más que un deseo. Y sabes que, pensando en pasos prácticos, yo me imaginaba algunos, pero seguramente en lo que hay en tu cabeza hay mucho más o que aplica a ese caso. Pero creo que algo clave es escribirlo. Cuando las cosas quedan en nuestra cabeza, en el momento que la escuchaste dijiste, uy, esto tengo que hacer, tengo que leer tal libro que me recomendó esta persona. Cuando queda ahí en la cabeza dando vuelta, seguramente después viene otro pensamiento que lo supera, lo borra, lo corre y se pasó. Cuando algo lo bajas a papel o lo bajas a la nota del celu, si tenés una lista de tareas pendientes, lo que sea que tengas, pero escribilo, ese es un primer paso para empezar a caminar en esa dirección. Agarra la agenda, marca fechas, anótate en el curso que tenés que hacer, empezá a dar esos pasos prácticos que te comprometen. Habla de esto con otras personas. Cuando lo empezás a compartir y con personas que también te pueden ayudar a preguntarte y podés rendir cuentas, eso también ayuda a mantenerte en el caminito hacia el objetivo que te planteaste. ¿Cuáles son los pasos que te van a llevar hacia ese objetivo, hacia ese sueño, hacia ese deseo que Dios puso en tu mente, en tu corazón? ¿Te lo planteaste? Para eso necesitamos tiempo. Y en esta reunión no nos vamos a poner a planificar cada uno sus proyectos. Pero qué bueno sería si en esta semana, si en este mes, en enero, con tiempo y en la presencia de Dios podés sentarte y agarrar la hoja en blanco y anotar. Aunque sea uno, aunque sean dos. Pero cosas bien prácticas. Que puedas poner delante de Dios y que puedas plantearte qué pasos prácticos empezar a dar ya mismo para empezar a caminar en esa dirección. Y vamos al último, el quinto. Y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Es quizás lo más importante para un hijo de Dios y lo que diferencia al hijo de Dios de lo que planifica alguna persona que no tiene a Dios en su vida. Mirá Proverbios 16, versículo 1. Dice en la NBI, el hombre propone y Dios dispone. Una frase clásica. El versículo 9, muy similar en el contenido, dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Sabes que nosotros somos conscientes de una realidad? Aún los mejores planes que podamos trazar pueden fallar. Porque no somos los que podamos ni anticipar ni definir el futuro. Y hay toda una movida más de la nueva era que dice, que piensa que vos podés atraer a tu vida las cosas que deseás. Entonces te dice, bueno, vos concentrate en eso que deseás, concentrate, no sé, en ese auto que querés, y si realmente pones ahí tu energía, lo vas a atraer a vos. Sería espectacular si lo empezáramos a lograr. Yo me propongo ser como Messi, entonces pienso que voy a jugar como Messi, y la próxima vez que me inviten los chicos a jugar un martes o miércoles, entro a la cancha y juego como Messi. Sería el sueño de mi vida, pero no se puede, porque yo no soy Messi. Nunca lo fui y nunca lo seré. Y no importa qué tanto desees el futuro, qué tanto te esfuerces y qué tan bien planifiques, ninguno de nosotros puede ni predecir, ni puede lograr el futuro, ni modificar el futuro y lo que va a venir. Mira este pasaje, Isaías 46:10, creo que nos la deja clarísima. Isaías 46:10. Dios está hablando y Él está diciendo quién es Él y cuál es su autoridad, cuál es su poder, cuál es su soberanía. Isaías 46:10 dice: yo, Dios, anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, dice Dios, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El único que puede decir eso es Dios. Dos cosas dice Dios. Yo digo lo que está por venir, o sea, Dios sabe anticipar, Él predice, Él puede profetizar lo que va a venir. De hecho, lo hizo a lo largo de toda la Biblia. Vemos profecías que se cumplen y se van a terminar de cumplir. Él
sabe lo que va a pasar. Pero además Dios, dice la última parte, dice Dios, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O sea, Dios no solamente sabe anticipar el futuro, Él lo sabe construir, definir, porque Dios es el que dice lo que va a pasar. ¿Sabes que Dios ya definió cómo termina esta historia? De hecho, tenemos en la Biblia profecías clarísimas de que todo esto va a llegar al fin que Dios definió desde el comienzo. Y nada se va a escapar de ese plan completo y perfecto de Dios, no importa lo que el hombre haga o deje de hacer. Nosotros o el más poderoso de esta tierra, no importa lo que hagan, el plan de Dios se va a cumplir. Y simplemente lo que el hombre va haciendo, con sus aciertos y desaciertos, se va uniendo a este propósito de Dios y Dios lo utiliza para llegar al fin que Él ya definió. Así que al planificar tenemos que ser conscientes de algo. Vos y yo no definimos el futuro, Dios lo hace. Y sin duda tenemos que planificar siendo conscientes de la soberanía de Dios, sujetándonos a la soberanía de Dios. Cuando estudiamos el libro de Santiago, vamos a buscarlo, Santiago 4, versículo 13, hay una alerta que hace Santiago a algunas personas que se sentían capaces de definir lo que iba a pasar. Santiago 4, versículo 13. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. No está hablando de personas que simplemente planifican. Está hablando de personas que además se jactan, se sienten orgullosos de sus planes. O sea, sienten que porque ellos dijeron vamos a ir a esa ciudad y vamos a hacer negocios, vamos a ganar dinero, se sienten que pueden predecir el futuro. Y sabes que ese es un gran peligro al planificar. Porque quizás nos hace sentirnos dueños de nuestra vida, en control. Como hablamos hace algunos domingos de este deseo de controlar. Y quizás el tener tu agenda, el tener todo anotado, todo ordenado, te puede llevar a este otro lado, a este extremo de pensar que tu vida está en tus manos. Y que cada cosa que vos pusiste en esa agenda, aún tus horarios y aún tus planes más detallados se van a cumplir porque vos sos el que maneja, el que controla esos planes. Y los hijos de Dios tenemos que entender que Dios está por encima de nuestros planes. Que si Dios quiere, de un momento a otro cambia así los planes y se deshacen, pero que Dios también puede usar nuestros planes para cumplir su voluntad, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. Y mira 3 consejos prácticos sobre esto. El primero es lo que dijimos, reconocer la soberanía de Dios, no creernos por encima de Dios, no pensarnos capaces de predecir ni de manejar el futuro. Pero en segundo lugar, involucrar a Dios en nuestros planes. Volvamos a Proverbios. Involucrar a Dios en nuestros planes. Proverbios 3, versículo 6. Dice Proverbios 3, versículo 6, lo leo en la NTV, y dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira, podés entregarle tus planes a Dios, y eso está bueno, pero podés hacer algo mejor todavía, que es traer a Dios, involucrar a Dios en tus planes, que no es lo mismo. Una cosa es cuando yo llego a Dios y le digo, bueno, Señor, acá están mis objetivos para el año y esto es lo que planifique. Lo entrego en tus manos. Y otra cosa es cuando me siento con mi papel en blanco y le digo, Señor, vení, te necesito porque quiero que me ayudes a poner objetivos en mi vida, quiero que me ayudes a definir los pasos. Le pregunto, Señor, ¿este objetivo es algo que vos querés para mi vida? ¿O es algo que yo estoy inventando, algo que a mí se me ocurrió? Señor, ¿estos pasos son correctos? Señor, ¿tengo los recursos para eso? Señor, ¿vos vas a proveer lo que necesito para llegar al final de este plan? Es diferente. En el segundo, soy yo el que genera, el que define, y simplemente como para ponerle el moño, oro por mi plan, como que lo bendigo al plan y se lo entrego entre comillas a Dios, pero es mi plan. En la segunda opción, Dios fue parte del plan desde el comienzo. Él siembra el deseo en mi corazón, Él me ayuda a definir lo que conviene y lo que no conviene. Él me ayuda a buscar consejo, Él me muestra en su palabra lo que quiere
Y de ese proceso sale un plan que yo entiendo que es lo que Dios me guió y también lo entrego en sus manos porque Él lo puede cambiar. Así que hace planes con Dios. Cuando te sientes tranquilo, cuando hagas ese momento de silencio, no lo hagas solamente con tus ideas y tus estrategias y tus mejores recursos. Invítalo, involucralo a Dios. Y en tercer lugar, para esto de planificar con Dios, Salmos 37, versículo 4. Les dije que íbamos a hacer ejercicio bíblico. Salmo 37, versículo 4. Un hermoso salmo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Cuando leemos solo el versículo 5, pareciera que es lo primero que yo dije. Dice, encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él va a hacer. Es como llevarle mi plan, mi camino a Dios y se lo encomiendo, se lo entrego. Pero cuando volvés al versículo anterior, empieza diciendo, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay una clave ahí. Cuando tu vida apunta a Dios, cuando tu deseo es Dios, cuando vos disfrutás a Dios, cuando Dios es tu mayor tesoro y es lo que mueve tu corazón y es más importante que cualquier otra cosa, ¿sabes a dónde van a apuntar tus planes? A Dios. Porque los planes se alinean en definitiva a lo que el corazón quiere. Cuando el corazón va en una dirección es difícil que después nuestras acciones vayan para otro lado, porque en definitiva las acciones después marcan lo que hay en el corazón. Y cuando tu corazón está en Dios porque lo deseas, porque lo amás, porque lo querés dar gloria, porque querés agradarlo a Él, porque Él es más importante que todo lo demás que tenés, entonces tus planes se empiezan a alinear a Dios. Por eso el salmista lo dice sin mucha duda, si te deleitas en el Señor, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, porque los deseos de tu corazón van a ser en la dirección de Dios. Porque cuando vos estás en la intimidad con Dios, disfrutando a Dios, Dios siembra en tu corazón sus objetivos. Entonces a veces uno pareciera que trae de golpe objetivos que se aparecieron en la cabeza, pero te das cuenta después que surgieron de ese momento de intimidad. Y que no es simplemente algo que tu mente deseó, sino algo que Dios puso en tu corazón para cumplir. Y Dios va a proveer los recursos y va a proveer los tiempos y la capacidad y la fuerza que va a hacer falta para llegar a ese objetivo. Así que planifica con Dios, pero hace planes que apunten a Dios. Y para eso necesitamos pasar tiempo de quietud con Dios, donde Dios te pueda hablar, donde puedas sembrar en tu corazón esos deseos que tiene para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para la iglesia. Nos hace falta ese tiempo de tranquilidad donde Dios ponga en nuestros corazones sus deseos. Para cerrar, mira, te quiero dejar 3 frases históricas. Y vamos a ir rebobinando de lo más moderno a lo más viejo. Son solo 3. La primera la dijo William Carey hace ya bastantes años y dijo lo siguiente: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Este patrón lo vemos en él y en muchos otros. Necesitamos esperar en Dios. Pero no alcanza con esperar en Dios, porque Dios también nos llama a la acción. Hay momentos en la vida donde Dios te pone un freno, porque quizás te puso en una cama, en una enfermedad, o quizás te frenó porque te cortó, te cerró las puertas. Y son tiempos especiales de espera, donde Dios te lleva al desierto quizás solo para esperar y buscarlo a Él. Pero sabes que desde el inicio de la iglesia lo vemos a Dios en una dinámica donde la iglesia tenía que esperar y hacer. Esperar mientras oraban, esperar mientras seguían predicando, esperar. Y William Carey, que se lo conoce como el padre de las misiones modernas, dice, espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. Cuando te quedas con ese sueño, con ese deseo, y simplemente esperas que de alguna forma milagrosa Dios cambie tu carácter, que de alguna forma milagrosa Dios ordene tu familia, que de alguna forma milagrosa Dios te permita terminar la carrera, y solo queda ahí, te quedaste en la espera. Y Dios te llama a esperar, pero a accionar, a dar pasos concretos. Vamos un poco más atrás. San Agustín, poco más de 1000 años antes, dijo San Agustín, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. La misma idea, ora,
profundizá como si todo dependiera de Dios, porque realmente todo depende de Dios, pero trabaja, anda a hacer las cosas que te tocan a vos como si todo dependiera de ti. Mira, es parte de la gracia de Dios que Dios te deje y me deje planificar. Que Dios nos deje hacer, que nos deje trabajar con nuestras manos, trabajar y gastar nuestro cuerpo para Él. Porque Él podría hacer todo lo que quiera hacer sin nosotros. Él no necesita ni de vos, ni de mí, ni de nuestros talentos, ni de nada. Él es completamente suficiente. Pero cuando Dios te encarga un plan, cuando Dios pone en tu mente, en tu corazón objetivos y quiere hacer algo con tu vida, es parte de la gracia de Dios. Así que tómalo como tal, dale gracias a Dios, ora por eso, pero pasa a la parte de la acción y empezá a trabajar también como si todo dependiera de vos. Y la tercera y última frase, vamos todavía más atrás y la vamos a buscar en Filipenses, capítulo 3. Versículo 13. Y es de otro gran hombre de la fe, ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo. Y dice así, versículos 13 y 14, lo leo en la Reina Valera, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gusta esa frase, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, dice esta versión. Si tenés otra versión, decime qué palabra usa tu versión. Fijo la mirada, muy bien, muy parecido al ejemplo. Fijo la mirada en lo que está delante. Dice la NBI, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Fíjate que nos habla de proyección. No dice solamente me esfuerzo con lo que estoy haciendo hoy, con lo que Dios puso en mis manos hoy. Pablo lo estaba haciendo, pero él se proyectaba. Y cuando leemos sus cartas, cuando leemos el libro de Hechos, vemos una persona imparable, que no solamente sacrificaba su vida por Dios, sino que tenía la mirada puesta adelante y él tenía en su corazón el alcanzar a todo el mundo gentil de su tiempo con el Evangelio. Así que trabajaba en esa dirección y visitaba iglesias y ya tenía armado su plan de cómo iba a llegar a España y juntaba recursos para la iglesia en Jerusalén. Y lo vemos una persona dinámica, no solo obedeciendo a Dios, sino proyectando. Y en muchos lugares Dios lo tiene que frenar y le dice, no pases acá. Dice en algunos lugares Pablo, el Espíritu nos impidió ir a tal ciudad. Así que no es que tenía planes infalibles ni perfectos, pero él ponía sus planes y planificaba con Dios y Dios usó con mucho poder al apóstol Pablo para cumplir esto de llevar el Evangelio al mundo conocido en aquel momento. Así que te dejo con estas tres frases de personas que de alguna manera impactaron la historia de la iglesia.